Hola, yo soy Leonardo, mejor conocido como Reinaldo. Para mí el parkour es vida, es movimiento, es crear. El único límite eres tú. Bueno, ahora sí, mi querido Jerry, hace rato decíamos que para practicar esto del parkour, pues necesitamos ciertos movimientos, ¿no? ¿Algún calentamiento? ¿Hay un previo a esto? Sí, mira, cuando no estás muy acostumbrado a este deporte, sí se recomienda que hagas un calentamiento, porque obviamente son movimientos bruscos o incluso forzados, que no debería de ser así, pero como vas aprendiendo, entonces tienes que calentar, ¿no? Para cuidar tu cuerpo. Claro. Entonces, principalmente es eso. ¿Cómo es la vida cotidiana de un parkourero? Yo me imagino que andan buscando que cualquier momento ver qué saltar, de qué manera evadir un obstáculo. ¿Es así? Sí, es raro porque, por ejemplo, tú vas a la escuela, vas a trabajar, vas a una reunión y pasas por aquí, ves un movimiento y dices, me encantaría hacerlo, y a veces te detienes y lo haces, Claro. otras veces no puedes porque llevas prisa o no vas cómodo, ¿no? Porque principalmente la comodidad es lo principal, ¿no? Si no te sientes cómodo, entonces no lo haces porque te da miedo y no sientes la confianza. Ahora, aquí se vencen, me imagino que muchos miedos, como tú decías. Realmente miedo a, pues, a las caídas, miedo a las alturas, miedo a qué más podría ser. Pues creo que, como lo mencionas, es como superar miedos generales porque no solo es un entrenamiento físico, ¿no? Sino también es un entrenamiento emocional, psicológico, Ajá. o sea, es como lo decíamos antes, un estilo de vida. Claro. Ahora, sobre la manera de entrenar el parkour, pues debe ser lo más cómodo posible. ¿Qué tipo de vestimentas son las que se utilizan? Bueno, realmente como tal un estereotipo de ropa no hay, porque, o sea, si una persona se siente cómoda con unos pantalones, incluso o jeans, puede practicarlo así todo el tiempo que quiera. Yo, por ejemplo, me siento muy cómodo vestir así, y mucha de la comunidad de parkour también, como muy holgado, porque puedes como levantar Claro. más las piernas, estirarte, es más movilidad, como estar desnudo. Claro. Entonces, digo, es como cada persona se sienta cómoda. Yo así, y digamos, muchos como allá atrás, con pantalones más pegados, ¿no? Ok. En lo que vamos buscando sombrita para ya despedir así que este programa, ¿qué les parece si hacemos unos pequeños movimientos que ustedes me enseñen como a subir pues esta pendiente, ¿no? Algo muy tranquilón, ¿les late? A ver, venga, pues me voy a rifar como los grandes, y mientras vamos buscando la sombrita, ¿no? Allá en el pastito. Venga, a ver, ¿cuáles serían los movimientos principales para subir? Ajá. No sean tan resbalosos, que sean pues adecuados, Ok. entonces un poco. Y ahora, corres, vas a buscar pisar con con toda la planta del pie y apoyando total, como brincando hacia arriba, Ok. no nada más como hacia atrás o totalmente hacia arriba, no, porque resbalan tus pies hacia Ok. abajo. Como A ver, enséñame cómo vamos a subir y mientras nosotros intentamos subir, vamos con mi querido Chavarroc. Vale. ¿Vas tú? ¡Ay, apenitas! Pues ya me iba para atrás, ¿eh? Ya me iba para atrás. Chox, ¿qué tal, brother? Pues buen ejercicio, ¿no? Buena dinámica. Estos saltarines, ¿no? O sea, ahora sí que nuestros Mick Jaggers, jovencitos, saltarines por todo el escenario. Y fíjate que Mick Jagger, pues, creó una escuela, ¿no? De pronto ser un atleta arriba del escenario. Y hay gente que también, pues, bueno, ha retomado eso y le ha puesto su propio color, ¿no? Su propio ritmo. Aquí tenemos grandes ejemplos, víctimas del Doctor Cerebro, por ejemplo, ¿no? El Abulón, en sus diferentes proyectos, está loco. Eso es un gran, lo que le llaman frontman, que de pronto contagia a la gente y muchas veces, sobre todo con Abominables, se la pasa más tiempo abajo entre la gente brincando y inyectándole vitalidad que arriba del escenario, ¿no? Pero también cuando está en el escenario, pues es muy peligroso porque lo vemos cómo empieza a escalar sobre las bocinas o sobre las torretas y de pronto a 20 metros de altura y ahí sigue cantando, ¿no? Y no solo lo hace él, también lo hace por ejemplo el Ranas. Recuerdo una anécdota interesante que en el Teatro Metropolitan, cuando hicieron, yo creo que fue su primer Teatro Metropolitan, que le dijeron, ¿sabes qué? Pero estén calmados porque este es un recinto, hay butacas, no se vayan a aventar, ¿no?
Y dijo el Rana, sí, claro que no nos vamos a aventar. Y fue la primera vez que en el primer acorde el Rana salta con el público, ¿no? Y obviamente se empezaron a aprender. Es muy interesante este tipo de energía cuando se empieza a dar en el escenario, porque sí contagia a los demás, ¿no? Sí, de algún modo te involucra con lo que es la presentación del grupo. Y otro ejemplo muy claro y ahora más reciente, digamos, es el de Caligaris, ¿no? Que es una banda circense que sabemos parte del origen que tiene, y pues sí, los ves en el escenario y están haciendo desdoblamientos, contorsiones, también saltos, gritos mortales, como me decía el Pambazo. Recuerdo cómo se sube un músico sobre los hombros del otro, ¿no? Y están ahí girando. Es parte también de lo vistoso que llegan a ser algunas de las presentaciones. Yo creo que es luego mucha energía contenida y de pronto pues el artista se transforma y lo empieza a dar más ahí. Y tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? Qué bueno que los chavos sepan que este tipo de trabajo pues es de una disciplina, ¿no? Y que de pronto no es como que quieras volar como Superman, ¿no? Sino que tienes que hacer un trabajo para poder desarrollarlo. Yo creo que eso también pasa en el rock, ¿no? El Abulón no creció así, los Caligaris tampoco, ni muchas otras de las bandas. Pero qué bueno que lo desarrollan, porque de saltarines está lleno el rock and roll. Y si no lo creen, veamos ahora también esta entrevista que seguro les va a interesar. Un abrazo a todos. Pues ya los identificaron, ellos son Caligaris. Vamos, un abrazo, gracias Chava acá por la visita. Aquí estamos de este lado Marcos, saxofonista de la banda. Hola, yo soy Pini, guitarrista de la banda. Hola, pues un placer, ¿no? Ya ustedes ya son más mexicanos que nada. Además ya te contienen con una gran noticia para este año. Así es, que vamos a estar el 7 de octubre festejando nuestros 20 años de existencia, sí, de formación en el Palacio de los Deportes. Mira, un lugar emblemático aquí en el país y además es importante, yo creo, para ustedes también alcanzar esta meta, ¿no? Para nosotros vendría a ser como, no sé si desafío como dijiste vos, pero sí como una responsabilidad bastante grande, porque en Argentina se conoce lo que es el lugar y bueno, para nosotros venir de 10.000 kilómetros hasta acá y poder tocar en ese lugar, para nosotros es una locura impresionante. Ya por último, para estos 20 años celebratorios en el Palacio de los Deportes, un ratito más, dale. van a traer músicos invitados, van a preparar algunas cosas especiales, harán un gran circo de ese domo de cobre. Yo calculo que sí, que se va, diría Martín siempre en todos los shows, que cada vez que los Caligaris tocan son un pequeño haz de luz que empieza a brillar, y bueno, me parece que con la conjunción de todos nuestros amigos que van a estar ahí el 7 de octubre más la banda tocando, va a ser un haz de luz brillante, y sí, te puedo decir que va a haber muchísimas sorpresas, no te le puedo adelantar, Chavita. No, está bien, yo ya sé algunos, no, pero está bien, perdón. No, yo creo que el concepto a enfocar es esto. Nosotros ya sabemos que va a ser muy importante en nuestras vidas ese concierto. Ahora nosotros estamos preparando todo para que cada una de las personas que vaya ahí, ese concierto sea igual de importante que para nosotros. Bueno, pues un abrazo y gracias, y los esperamos próximamente. Gracias. Y bueno, ahora sí ya estamos aquí en la sombrita, ya, porque ya estar en el sol, sí, no te creas, de repente te da como la insolación cañón. Pero bueno, ya, ¿qué recomendaciones o qué tips les pueden dar a la banda que quiera dedicarse pues a este deporte extremo o a esta disciplina? Más que nada que sean, o sea, si ya les gusta como este rollo, el ser pacientes consigo mismo, no como buscar hacer saltos muy difíciles luego, porque ahí es donde llegan a haber muchas lastimadas. Entonces es como empezar a un ritmo tranquilo, poco a poco, y digo, el parkour es realmente una disciplina muy bonita porque pues vas creciendo con ella, entonces así como vas subiendo tu edad, vas subiendo tu nivel, no es como que lleves prisa, ¿sabes? Claro. O sea, todo tranquilo, vayan tranquilos, si ya les gusta esta disciplina, no llevamos ninguna prisa para hacer saltos difíciles. Y ustedes sí hacen saltos, perdón, eso se me olvidó preguntarles, de edificios a edificios a una altura que está considerablemente bastante alto. Pues dependiendo de qué tan preparados estemos, o ahora sí. ¿Pero se han rifado? Sí, de hecho sí nos hemos rifado y está canijo, porque es lo que te digo, es como mucho entrenamiento emocional. Pero imagino que puede terminar un saltito de esos en una desgracia fatal. Pues hasta ahora no nos ha tocado ver. ¿Ni con compañeros? No hasta ahora. Justo lo que hablaba antes, el hecho de que
tú no te sientes preparado para un salto, te hace no hacerlo. O sea, y ya con alturas así tan grandes, literal, si yo veo un salto y digo, no lo hago, pues solo no lo hago y pierdo toda probabilidad de riesgo. Y ya con eso, ya tengo para intentar alguna otra cosa. Cuando lo hemos llegado a hacer, pues sí que nos preparamos viendo, pues no sé, minutos y minutos el salto hasta que nos sentimos preparados para poder hacerlo. Pues muy bien. Redes sociales rápidamente de ustedes para que la gente que esté interesada pues en practicar esto pueda contactarlos. Sí, bueno, estamos, o sea, como equipo estamos con la página oficial de Air Hunters en Facebook. Es AIRHUNTERS. Ok. Air Hunters. Y bueno, ahí nuestros Facebook personales es Alex Castro. ¿Y por acá? Y Gerardo García, nada más que Gerardo es con J. Ah, ok, como Jerry, ¿no? Ándale. Muy bien. Y bueno, carnalitos, ya vimos lo que es el parkour y con los profesionales, que nunca termina siendo un profesional. No, de hecho no, siempre sigues aprendiendo. Exactamente. Y bueno, los invitamos a que los sigan en las redes sociales a estos chavos y también a nosotros en las de Capital 21 y en las personales. Y bueno, los dejamos con este musical y ahora sí nosotros vamos a leer con una ¿qué te late? Acrobacia. Con una acrobacia, a ver, venga. Pambazo. Agárrame, papito. Sé muy bien que llorar solo va a acentuar la soledad, que así es este lugar, que los locos nunca olvidan la ansiedad. Me pierdo los días debajo del sol y me arde la risa y el recuerdo de tu voz. Me vuelvo ceniza y en una fracción se cae a pedazos este puente entre los dos.
Bring